Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí una vez más, gracias por venir a un episodio más de la talla grande de las finanzas. Hoy os traigo lo que os prometí, os traigo una reseña de este libro, de Invirtiendo a largo plazo. El libro escrito por Francisco García Paramés, bajo mi punto de vista, uno de los mejores gestores de fondos que España tiene actualmente, y libro que a todos aquellos que queráis comenzar a invertir os dará unas ideas clave a la hora de coger los conceptos más básicos y elementales para comenzar con buen pie la inversión. Dicho esto, comenzamos. Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés, libro que escribió en ese periodo de tiempo en el que no estaba gestionando capitales. Tras su salida de Bestinver, si no recuerdo mal, en 2014, dejó la gestión, creo que un par de años, básicamente porque lo tenía en contrato, que no le permitían comenzar a gestionar en otro lugar. En este caso, él montó su propia gestora de fondos, actualmente llamada Cobas Asset Management. En este libro, ¿qué podréis encontrar? Podréis encontrar dos puntos bien diferenciados. La primera parte está destinada en explicar su vida, cómo él se inició en los mercados financieros, cómo él comenzó a interesarse por la bolsa, la inversión en valor, etc. Y en la segunda parte lo que encontraréis será irse un poquito más de lleno a lo que es la propia inversión. Ideas de inversión, cómo tener los primeros conceptos claros, ratios financieros más elementales a la hora de decidir qué compañías son aquellas en las que uno puede depositar su capital y puede obtener mayor ganancia teniendo un riesgo siempre controlado. ¿De acuerdo? Bien, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de unos pequeños esbozos de las ideas básicas que él nos comenta en el libro. Aquí tengo el guión y lo primero que él habla es de la inversión. Que la inversión al fin y al cabo la concebimos como el predecir qué es lo que va a hacer el mercado, intentar predecir qué puede hacer una compañía, qué puede hacer una economía, qué puede hacer, al fin y al cabo, algo externo a nosotros, intentar predecir qué va a hacer en el futuro. Lo que yo le llamo jugar a ser dioses, jugar a intentar adivinar el futuro, y hasta ahora no conozco a nadie que lo haya adivinado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que intentar adivinar lo que va a hacer algo en el futuro en base a lo que ha hecho hasta ahora no tiene mucho sentido. Pero la idea él la plantea de otra forma, y es: yo no quiero intentar predecir qué es lo que va a hacer esta compañía, sino conociendo lo que ha hecho, estudiando lo que ha hecho hasta ahora, cuál es el siguiente paso. Es decir, una compañía que lleva 3, 4, 5 años con beneficios creciendo de manera continua, con una buena gestión, subiendo el dividendo, ampliando negocio, lo lógico, teniendo en cuenta el esbozo que acabo de hacer, que es muy genérico, lo lógico es que en el futuro más cercano, pues el comportamiento siga siendo ascendente. Si además lo comprobamos con una economía creciente, etc. ¿Esta idea que nos da? Pues que yo no estoy intentando decir, esta compañía va a subir a tanto. No, sino lo que hacemos es, en función de lo que ha hecho esta compañía, intentar deducir cuál es lo lógico que le tocaría realizar. ¿De acuerdo? Bien, él se basa en la idea de la economía austríaca, en la que considera inútil este intento de predecir lo que va a hacer la economía en el futuro, sino que lo analiza desde el otro punto de vista. Conociendo lo que ha hecho la empresa, el mercado, el país, etc. hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha generado? Bien, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Esta empresa cada vez tiene más deuda? Eso significa que ahí hay algún problema, o está invirtiendo más, pero con dinero externo, y habrá que analizarlo un poquito en el futuro cómo se desarrolla. Es una compañía que lleva 5 años que está reduciendo la deuda, cada vez está más saneada, el dividendo lo ha vuelto a poner porque lo quitó para poder limpiarse la deuda, y lleva ya 3 años en los que ha vuelto a subir el dividendo. Viendo esto podemos intentar deducir hacia dónde puede ir esa compañía, y la idea no está en predecir hacia dónde va a ir, sino, bien, ha hecho esto, lo lógico sería el siguiente paso, ¿vale? Os lo digo así muy esbozado, porque quiero que tengáis alguna idea genérica en la cabeza, porque en siguientes vídeos lo iremos clarificando.
También hablo de un concepto económico súper importante, el denominado margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? El margen de seguridad, hoy os lo esbozo de una manera muy genérica, porque lo vamos a ver más en detalle en el siguiente vídeo de esta semana, en el que hablaré solo del margen de seguridad, para que tengáis una idea clara y concisa de lo que es. El margen de seguridad es lo siguiente: la diferencia entre el valor que uno le cataloga a una empresa con respecto al precio que está pagando por ella. Me explico. Si una compañía yo indico que debe tener un valor de 40 euros por título y estoy pagando 10 euros, vemos que la diferencia en este caso es de 30 euros por acción, ¿de acuerdo? Bien, aquí habrá un margen de seguridad X. Si en cambio la compañía, yo le catalogo un precio objetivo de 40 euros y estoy pagando por ella 30, el margen de seguridad aquí es más pequeño. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuanto mayor sea el margen de seguridad, menor riesgo voy a tener con esta inversión. Aunque a muchos os va a costar entenderlo, no os preocupéis, en siguientes vídeos lo vamos a ir aclarando todos los términos, ¿vale? Y lo que sí quiero que hagáis, yo al menos estaría encantado de que lo hicierais, es escribidme por redes sociales, escribidme en los comentarios de YouTube, por donde me encontréis me escribís, que yo he encantado de poder ayudaros a esclarecer conceptos financieros, esclarecer ayudas con las finanzas, y obviamente a mí también me vais a ayudar, ¿de acuerdo? Eso estaría yo encantado. Bien, siguiente punto que tenemos. Habla de dos puntos muy importantes: el crecimiento económico como elemento clave del mercado de acciones. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que el mercado de acciones es un reflejo de lo que están haciendo en la economía del día a día. Si no, imaginaos la economía de Estados Unidos en los años 20. Crecía, hablando mal y pronto, por un tubo. Crecía muchísimo. ¿Qué hace el mercado de acciones? Subía. ¿Qué ocurrió en el crack del 29? ¿Cómo estaban los ánimos de la economía? Por los suelos. El mercado de acciones se desplomó. Independientemente de que sepamos o hayamos llegado a la conclusión de que en los años 20 se acabó, digamos, generando una burbuja tremenda con el mercado, no hay que olvidar que el mercado bursátil no deja de ser un reflejo de las emociones que hay en la sociedad en ese momento. Entonces, cuando vemos que una economía está en euforia, vemos que el mercado de acciones puede estar subiendo y en muchos casos el efecto rebaño puede estar provocando que compañías malas se estén viendo favorecidas por esta situación y muchos inversores se vean evocados a comprarlas simplemente porque están subiendo. Esta es una frase clave de Warren Buffett. El motivo más inútil de comprar una acción es simplemente por el hecho de que esté subiendo, ¿de acuerdo? Y puede ocurrir también el posicionamiento opuesto, en el que una economía con mucho desánimo, economía en la que el ánimo está por los suelos, con buenas compañías, se pueden ver arrastradas por ese sentimiento del mercado. Y eso, aunque puede generar algún que otro conflicto, es lo que mejor le puede ocurrir a un inversor. Es decir, compañías buenas que se van arrastradas por la mala situación del mercado, que haga que cotice a unos precios muy asequibles con respecto al valor que le corresponde. Y aquí, enlazándolo con el punto anterior, veríamos que nuestro margen de seguridad se amplía, porque tenemos una compañía buena con un valor elevado a un precio cada vez más y más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo que estamos asumiendo es menor y luego también, lo más importante, la rentabilidad futura que puede tener es muy grande, o más grande que antes. Otro punto que refleja en el libro es la inflación. La inflación es un término más o menos conocido por todos, pero que es importante analizar un poquito más en detalle. ¿Qué es la inflación? Conocemos que la inflación es la subida generalizada de los precios. Es decir, yo estoy comprando una barra de pan hoy y en un mes, un año, 10 años, el dinero que estoy pagando por la barra de pan hoy no va a valer lo mismo. Lo lógico es que con lo que hoy he comprado una barra, en un futuro pueda comprarme, mejor dicho, 3/4, mitad o 1/4 de la barra, porque el nivel de vida es más elevado. Si la inflación está presente en el mercado, hay dos agentes económicos involucrados. Uno se beneficia y el otro le perjudica. ¿Quién se beneficia de la inflación?
De la inflación se beneficia el endeudado. ¿Y quién se ve perjudicado? El ahorrador. ¿Quién está más endeudado hoy en día? Los países. ¡Pum! Hemos destruido la economía en un minuto. No. Pero que quede clara esa idea. La inflación es la subida generalizada de los precios. Sí, pesado, ya lo has dicho. Sí, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Pero ¿qué quiero que quede claro? Si suben los precios, quiere decir que si yo tengo una deuda, ahora estoy debiendo realmente menos dinero. Aunque nominalmente vea que sigo debiendo 1.000 euros. Pero el valor de 1.000 euros ahora es menor que el valor de 1.000 euros que era ayer. Y si en cambio yo no tengo ese dinero endeudado, sino que lo tengo ahorrado, pues yo lo que tenía ahorrado ahora vale menos. Estoy perdiendo capital. Estoy perdiendo poder adquisitivo. Lo que yo podía hacer con 1.000 euros hoy, mañana ya no lo voy a poder hacer. Entonces, este es un debate que podremos hablar en otro vídeo, que hablemos solo de inflación, pero creo que es importante destacarlo. Por eso entra un poquito en conflicto cuando los países, los gobiernos, hablan de que la deflación es mala, que es el movimiento opuesto a la inflación, que es la caída generalizada de los precios. Claro que van a considerar que es mala, porque van a tener que toda la deuda que tienen va a valer realmente mucho más dinero y van a deber más. Ese es básicamente el motivo principal por el cual se ven un poquito evocados a no hablar de este término. Siguiente punto que tenemos importante del libro. 4 ideas de Warren Buffett a la hora de invertir. Os las enumero para no liaros. Primero, hay que tener en cuenta el nivel de inflación que hay en ese momento en la economía. Si es una economía que está muy inflada, con grandes subidas generales del nivel de precios, la rentabilidad que podamos obtener en el mercado para saldar, para que sea positiva, si la inflación es 10, por poner un ejemplo descabellado, y la rentabilidad que nos dan unas acciones son 5, pese a que estamos ganando 5 con las acciones, no olvidemos que la rentabilidad general en este caso sería menos 5, ¿de acuerdo? Por la subida generalizada de los precios. Ojo, si no invirtiéramos, la rentabilidad de nuestro capital sería 0 y lo que perderíamos por inflación es 10, entonces estaríamos en menos 10. Otra forma de verlo. Luego, a la hora de invertir en una compañía es muy importante el precio de compra. Aquí es cuando entran los ratios financieros, margen de seguridad, elementos que iremos hablando en posteriores vídeos. El negocio a largo plazo, ¿cómo es esta compañía a largo plazo? Es una compañía que tiene planes de lo que va a hacer en el futuro, tiene bien claro su escenario en el mundo. Si es que no, la idea de invertir en ella es que resulte muy interesante. Si es que sí, todo lo contrario, ¿vale? Deberíamos informarnos más al respecto a la compañía para ver a dónde puede llegar. Y cuarto punto, la habilidad del equipo gestor para optimizar el rendimiento de la empresa. Cuanto mejor sea el equipo que dirige a esa compañía, el rendimiento futuro que puede tener será cada vez, esperemos, que mejor. Bien, ahora vamos a ver otros puntos de vista, otro enlace, que ya está más enfocado en la segunda parte del libro. Aquí ya es cuando os destaco un elemento que veremos en futuros vídeos, no os quiero liar mucho con el vídeo de hoy, que es el ROCE, ¿de acuerdo? Es un ratio financiero, no lo confundáis con el ROE, que el ROE es otro ratio financiero que habla sobre la rentabilidad del capital de la empresa. Me explico. El ROE es simplemente la división entre el beneficio neto dividido el patrimonio neto de la compañía. ¿Cuál es la diferencia básica? Mientras que el ROE, lo que acabamos de hablar ahora, solo tiene en cuenta qué parte, digamos, de lo que tiene la empresa, sin contar la deuda, ha sido capaz de generar, ¿de acuerdo? Mientras que el ROCE ya tiene en cuenta el efecto apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Pues engloba sobre el rendimiento que la empresa tiene, lo que la empresa tiene de por sí, más lo que tiene, digamos, como deuda, más el capital que le ha sido prestado para generar ese beneficio que ha tenido a final de año, que es, en este caso, X, ¿de acuerdo? El que sea. Esa es la diferencia básica. ¿Por qué se utiliza mucho el ROCE? Porque no solo tiene en cuenta lo que he dicho, ¿no? Los fondos propios de la empresa, sino que tiene en cuenta todo lo que la empresa tiene y puede utilizar a la hora de generar rentabilidad. Y se utiliza mucho para comparar empresas y poder ver un poquito cuál es, en las mismas condiciones, cuál de las dos compañías nos ha dado una mejor rentabilidad. Este ROCE, esta ratio financiera, ¿cómo nos interesa? Cuanto más alto, mejor. Cuanto más elevado sea el ROCE, significa que más rendimiento le está sacando al capital que está utilizando la compañía.
Por tanto, ante dos empresas que sean iguales, aquella que tenga el roce más alto es la que nos va a interesar a la hora de invertir. ¿De acuerdo? Espero que quede claro. Si no, ya sabéis, podéis pausar, los de podcast podéis ir un poquito atrás, que sé que algunos estáis en el metro escuchando esto, vais atrás y volvemos a escucharlo, ¿vale? Fantástico. Bien, ya estamos entrando en la última parte del vídeo. Aquí sí que voy a coger ya el iPad, que lo tengo más a mano, para enumeraros de una manera más clara los puntos básicos a la hora de invertir que Francisco García Paramés argumenta. Él habla que a la hora de analizar una empresa hay varios números que tenemos que ver. Primero, hay que ver el reflejo que tiene en las cuentas la situación de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si realmente lo que el presidente dice, si realmente lo que se está viendo que esa empresa está generando dinero, realmente luego se refleja en las cuentas. Si es una empresa que vemos que está bien, empresa de supermercados, por ejemplo, y abre muchos locales, podemos luego ver en la situación de la propia compañía si eso le está pudiendo comportar un incremento masivo de la deuda o no, o lo está haciendo con capital que ya tenía, digamos, provisionado de años anteriores, ¿vale? Buscar en el balance si hay pasivos ocultos, trampas, entre comillas, legales que las empresas pueden hacer. Cómo una empresa considera la amortización, si es lineal o no es lineal. ¿De acuerdo? Esto hay que, a la hora de analizar una empresa más detalladamente, tenerlo en mente. Ver si esa compañía está intentando ocultar algo dentro de sus balances. Peter Lynch tiene una frase en uno de sus libros muy buena, y es: cuando comiences a leer las memorias de una empresa, comienza por la última página. Lo que te quieran esconder no te lo van a poner al principio, te lo van a poner al final. Entonces, es una forma de descartar empresas de una manera más rápida. Y luego, la fiabilidad de la cuenta de resultados, ¿vale? Un poquito enlazado con el primer punto que comentábamos. Si tiene o no tiene sentido este rendimiento que la compañía dice que está teniendo, ¿vale? Siguiente punto. Beneficio normalizado. Habla sobre normalizar el beneficio, ¿vale? Hacer, digamos, como una media. Peter Lynch también, otro gestor muy importante, habla de una media de los últimos 5 años para poder tener de una manera genérica cuál es el crecimiento, beneficios que esta compañía está teniendo de manera continuada. Es una empresa que es muy volátil, grandes variaciones en los rendimientos que tiene. Un año tiene una rentabilidad, tiene unos beneficios del 20%, al año siguiente tiene una rentabilidad de un 2%, al año siguiente tiene una rentabilidad de un 13%, luego pierde un 3%. Pese a que hagamos la media en ese aspecto, no es una empresa, digamos, muy interesante para invertir a largo plazo, porque parece que su negocio, el valor que aporta, está generándole muchos vaivenes al propio mercado, y no parece, bajo mi punto de vista, una empresa adecuada para un inversor especialmente conservador. Ver y analizar en qué fase del ciclo económico nos encontramos. Sobre todo esto será muy importante cuando veamos compañías cíclicas, ver en qué fase estamos del ciclo económico, una fase, digamos, de recesión, de bonanza económica. Eso es importante a la hora de saber seleccionar las compañías. Luego, si estamos invirtiendo en una empresa nueva que tiene un proyecto nuevo, todavía no ha madurado, es necesario ver y analizar si realmente en el largo plazo puede tener futuro. Problemas anteriores que haya tenido en el pasado, si pueden repetirse en el futuro, si los problemas que tuvo en una planta, una empresa, digamos, por ejemplo, química, unos problemas que tuvo en una planta en Estados Unidos que le generaron unas pérdidas tremendas, del 10% en ese segmento. Si pueden repetirse, si han aumentado la seguridad para que eso no ocurra, ¿vale? Todo esto son preguntas que nos vamos a ir haciendo y que vamos a tener que ir respondiendo para poder hacer una mejor selección de activos, simplemente para eso. Y por último, la disrupción de la oferta y la demanda y qué puede provocar esto en la compañía. En este caso, lo que quiere decir es si, tal y como está ahora mismo la oferta-demanda de ese mercado, si hay cualquier alteración en el mismo, si le puede provocar un problema a la empresa o no. Si está preparada para poder vivir unos años de mala situación económica. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poquito el resumen que hemos hecho del libro. Espero que os haya gustado el vídeo. Y una última reflexión, y en la que
Espero que os hayáis quedado muchos hasta el final del vídeo. Y es que tanto Francisco García Paramés como Benjamin Graham, uno de los mejores inversores, de los primeros, para poder decirlo de alguna forma, tanto Peter Lynch, Warren Buffett, grandes inversores de éxito, y no digo inversores que no pueda contrastarse el rendimiento que han tenido sus inversiones, sino que de verdad se ve que en el largo plazo han invertido con lógica, han hecho grandes movimientos en el mercado, hablan de un punto stack global en todos. Cada uno tiene, digamos, su manera de invertir particular, ¿no? Pero todos hablan de la importancia que tiene el no escuchar a los demás. La importancia que tiene el analizar una empresa y me da igual lo que haga el mercado, me da igual lo que digan los demás, no voy a seguir el efecto rebaño. Si yo he analizado esta compañía y a mí me está indicando los ratios financieros, lo que sea, la manera en la que yo he analizado esta empresa, si me está dando una idea de que el rendimiento que puede tener en el futuro es X, yo debo hacer ese movimiento, porque siempre va a haber alguien que te va a decir que no eres bueno suficiente, que no lo has analizado suficiente y que te estás equivocando. Y si hacemos caso siempre a lo que nos dicen los demás, empezando por mí, yo soy el primero que debe concienciarse de esto, las inversiones que vamos a acabar haciendo serán llevadas por la masa. Y como Peter Lynch dice, que esto lo analizaremos en un futuro vídeo, a él le pasó con sus gestiones en los fondos de inversión, ningún cliente se va a enfadar porque le pierdas dinero con IBM, pero sí se va a enfadar si le pierdes dinero con una empresa pequeña. Esto lo descubriremos en el siguiente vídeo, en el siguiente podcast, que todo está enlazado. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente audio y en el siguiente vídeo. ¡Chao!